Crítica de la colonialidad en 8 ensayos. Rita Laura Segato. Crítica de la colonialidad en 8 ensayos y una antropología por demanda. Esto será que lo puede leer. Género y colonialidad del patriarcado comunitario de baja intensidad, el patriarcado colonial moderno de alta intensidad. Una antropología por demanda, hacia un pensar interpelado y disponible. La pregunta que hoy nos convoca a discurrir sobre las prácticas descoloniales que fluyen a contracorriente de un mundo totalizado por el orden de la colonialidad es tan amplia que otorga una gran libertad para responderla. La reformulo de esta manera: por dónde se abren las brechas que avanzan hoy desarticulando la colonialidad del poder y cómo hablar de ellas. ¿Qué papel tienen las relaciones de género en este proceso? La parte inicial de mi exposición me conducirá más tarde a tratar el tema que en especial me fue solicitado: examinar el cruce entre colonialidad y patriarcado y todo lo que de este se deriva, el patriarcado colonial moderno y la colonialidad de género en el contexto de la lucha por las autonomías. Llegaré a este tema en la segunda parte de mi exposición a partir de una breve revista a dos de mis inserciones y participaciones en el feminismo y la lucha indígena, que me permitieron percibir cómo las relaciones de género se ven modificadas históricamente por el colonialismo y por la episteme de la colonialidad cristalizada y reproducida permanentemente por la matriz estatal republicana. Mi camino expositivo acompañará, por lo tanto, la secuencia de hallazgos que me condujeron a mi actual comprensión de las relaciones entre colonialidad y género, y al mismo tiempo mostrará la tendencia descolonial de mi propia práctica académica. Estoy convencida de que si mi estrategia retórica no fuera esa, perdería capacidad comunicativa. Al tratar de proponer un modelo de comprensión de las relaciones de género en la autonomía colonial moderna, mi procedimiento es la estrecha etnográfica, la escucha etnográfica. Por formación soy antropóloga, que es una profesión que en algunos círculos y en algunas aldeas se ha vuelto casi una mala palabra, porque esta disciplina practica y emblematiza como ninguna el distanciamiento y el estrechamiento y el extrañamiento que Castro Gómez ha propuesto llamar hibris del punto cero, al mismo tiempo que se encuentra en el presente en el repliegue disciplinar que raya en el fundamentalismo. Entonces, como el camino descolonial me alcanzó en mis prácticas disciplinares académicas, progresivamente haciéndome usar la caja de herramientas de mi formación de una forma invertida, o sea, de una forma que definí como una antropología por demanda, que produce conocimiento y reflexión como respuesta a las preguntas que le son colocadas por quienes de otra forma serían, en una perspectiva clásica, sus objetos de observación y estudio, primero de una formación inadvertida y después teorizada. En otras palabras, lo que da contenido a mi posición de sujeto investido en la construcción de una marcha descolonial en ese momento, se deriva de las exigencias que me fueron demandadas
a las cuales he venido respondiendo. Me valdré aquí de dos de estas convocatorias para introducirme en el tema, porque estas me llevaron con el tiempo a una comprensión situada del conjunto de relaciones estructuradas por el orden de la colonialidad y me exigieron construir argumentos, inclusive formular algunos conceptos que desmontan, desconstruyen esquemas y categorías muy establecidos. Llevan también ciertos nombres a la quiebra y a la obsolescencia, términos como cultura, relativismo cultural, tradición y premodernidad se fueron mostrando en este camino, palabras ineficientes para lidiar en esos frentes. No tendré mucho tiempo aquí para detallar los sucesos que de esta pérdida progresiva de vocabulario, pero bastará esbozar algunos resultados de esa búsqueda por un nuevo conjunto de conceptos que que me permitiesen llevar adelante argumentos capaces de responder a las demandas que me fueron presentadas. Quede claro que esa obsolescencia de las palabras habituales con que antropólogos y también activistas han hablado no se dio por involuntariarismo, sino por necesidad del embate argumentativo. Quiero advertir también que mi contribución aquí, por lo tanto, se diferencia de la de mis colegas porque no es ni exegética ni sistematización, ni mucho menos programática, sino práctica, como elaboración teórica empeñada en destruir una práctica contenciosa. Feminicidio, síntoma de la barbarie del género moderno. En 2003 fui convocada a pensar para conseguir dar inteligibilidad a los numerosos y extremadamente crueles asesinatos de mujeres que ocurren en la frontera norte mexicana. Se trata de los crímenes hoy conocidos como feminicidios y que representan una novedad, una transformación contemporánea de la violencia de género vinculada a las nuevas formas de la guerra. La humanidad hoy testimonia un momento de tenebrosas innovaciones en las formas de enseñarse con los cuerpos femeninos y feminizados, un ensañamiento que se difunde y se expande sin contención. Guatemala, El Salvador y México en nuestro continente y el Congo dando continuidad a las escenas horrendas de Ruanda son emblemáticos de esta realidad. En Congo los médicos ya utilizan la categoría destrucción vaginal para el tipo de ataque que en muchos casos llevan a sus víctimas a la muerte. En El Salvador entre 2000 y 2006, en plena época de pacificación, frente a un aumento del 40% de los homicidios de hombres, los homicidios de mujeres aumentaron en 111%, casi triplicándose. En Guatemala también de forma concomitante con el restablecimiento de los derechos demográficos entre 95 y 2004, si los homicidios de hombres aumentaron un 68%, los de las mujeres crecieron 144%, duplicándose en el caso de Honduras. La distancia es todavía mayor, pues entre 2003 y 2007 el aumento de la victimización de los hombres fue de 40% y de mujeres 166%, cuadruplicándose. La rapiña que se desata sobre lo femenino se manifiesta tanto en formas de destrucción corporal sin precedentes como en las formas de tráfico y comercialización de lo que estos cuerpos pueden ofrecer. Hasta el último límite, la ocupación depredadora de los cuerpos femeninos o feminizados se practica como nunca antes y en esta etapa apocalíptica de la humanidad es expoliadora hasta dejar solos restos. Esta demanda me llevó a percibir que la crueldad y el desamparo de las mujeres aumenta a medida que la modernidad y el mercado se expanden y anexan nuevas regiones. A pesar de todo el despliegue jurídico de lo que se conoce desde la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de 1993,
como los derechos humanos de las mujeres, podemos sin duda hablar de una barbarie creciente del género moderno o de lo que algunos ya llaman el genocidio de género. La falsa disyuntiva entre los derechos de las así llamadas minorías de niños, niñas y mujeres y el derecho a la diferencia de los pueblos indígenas. Dos temas que aquí presento conjuntamente por constituir problemas análogos. Un tema neurálgico en este momento en Brasil, cuyo tratamiento requiere delicadas maniobras conceptuales y una gimnasia mental considerable, pues se presenta como una ofensiva en defensa de la vida de los niños y niñas indígenas, pero amenaza las luchas por el derecho a los pueblos a construir una autonomía y una justicia propia. Se trata de un proyecto de ley específica de criminalización de la práctica adaptativa eventual y en declinación del infanticidio propuesto por el Frente Evangélico Parlamentario. Este proyecto de ley en Brasil propone la supervisión y la vigilancia por agentes misioneros y de la seguridad pública que redoblan su capacidad interventora de la aldea. Esta pierde así su privacidad y se vuelve transparente al ojo estatal. Una vez más, en el mundo colonial, la pretendida salvación de los niños es la coartada fundamental de las fuerzas que pretenden intervenir en los pueblos mediante la acusación de que se someten a su propia infancia a maltrato. El desafío residía en este caso en defender el derecho a la autonomía de los pueblos, aun considerando en un contexto de colonialidad que al amparo de estas autonomías ocurren algunas prácticas inaceptables en el discurso occidental y moderno de los derechos humanos, como por ejemplo la eliminación consciente de vidas indefensas. Sin duda, el haz de luz de que ilumina hoy en día esta práctica escasamente representativa de la vida de las aldeas forma parte en Brasil de un poderoso argumento antirrelativista y antiindígena que pretende descalificar y remoralizar a los pueblos para mantenerlos bajo la tutela interesada del mundo blanco. Recibí entonces, ¿qué se está hablando? Recibí entonces la convocatoria a colaborar en esta contienda, ayudando a pensar cómo defender sociedades acusadas de practicar infanticidio o de no considerarlo crimen. Y a partir de esa demanda, como mostraré, me vi obligada a construir un discurso que no recurre ni al relativismo cultural ni a las nociones de cultura y tradición que solemos utilizar para defender la realidad indígena y las comunidades en América Latina, como tampoco apela al derecho a la diferencia, sino al derecho a la autonomía, como un principio no exactamente coincidente con el derecho a la diferencia, ya que permanecer diferente y nunca coincidir no puede tomarse una regla compulsiva para todos los aspectos de la vida y de forma permanente. De la misma forma, la defensa de las mujeres indígenas de la violencia creciente en número y en grado de crueldad que las victimiza no solo a partir del mundo del blanco, sino también dentro de sus propios hogares y a manos de hombres también indígenas. Al colaborar con la Coordinación de Mujeres Indígenas de la Fundación Nacional del Indio en la divulgación de la Ley María de Pena contra la violencia doméstica, me llevó a un dilema semejante, pues cómo sería posible llevar el discurso de los derechos estatales sin proponer la progresiva dependencia de un Estado permanentemente colonizador, cuyo proyecto histórico no puede coincidir con el proyecto de las autonomías y de la restauración del tejido comunitario. Es contradictorio afirmar el derecho a la autonomía y simultáneamente afirmar que el Estado produce las leyes que defenderán a los que se ven perjudicados dentro de esas propias autonomías.
Lo primero que afirmo en esa tarea es que el Estado entrega aquí con una mano lo que ya retiró con la otra. Entrega una ley que defiende a las mujeres de la violencia a que están expuestas porque ya rompió las instituciones tradicionales y la trama comunitaria que las protegía. El Adviento moderno intenta desarrollar e introducir un propio antídoto para el veneno que inocula. El polo modernizador estatal de la República, heredada directa de la administración ultramarina, permanentemente colonizador e intervencionista, debilita las autonomías, interrumpe en la vida institucional, rasga el tejido comunitario, genera dependencia y ofrece con una mano la modernidad del discurso crítico igualitario, mientras con la otra ya introdujo los preceptos del individualismo y la modernidad instrumental de la razón liberal y capitalista, conjuntamente con el racismo que somete a los hombres no blancos al estrés y a la emasculación. Volveré a esos temas con detalle en la próxima parte.